Cara Fauché. Ella es de Virginia del Norte. Ella recibió un título de biología, también un doctorado del Departamento de Genética Humana en la Universidad de Chicago. Cara es miembro de esta asociación desde hace 4 años y se ocupa de la cartera genética. A ella le gusta comer, el yoga, tiene 2 hijos, un perrito. Muchas gracias, Medora, y a todos los que están aquí. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Bien, comienzo con mi presentación. Espero que todos ya puedan ver mi presentación. Vamos a iniciar con una revisión de las terapias genéticas. Voy a ajustar mi pantalla. Muchas gracias. El flujo de la información genética es muy importante para entender cómo hay mutaciones y estas pueden causar CF. Y también nos ayuda a entender cómo las terapias genéticas pueden ayudar a las personas con CF. El flujo comienza con el ADN. Todas nuestras células en nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Ahí encontramos los genes. Los genes se transcriben, se copian al mRNA. De ahí, este se traduce a una proteína y es el resultado funcional de nuestras células. Esto se asemeja a un blog de alimentos. Imagínense, si a ustedes les gusta la comida como a mí, van a un blog de alimentos, empiezan a leer y encuentran demasiada información. Y luego no encontramos la información que queremos. Y entonces podemos ver al blog y a la información como un gen. Hay mucha información, pero mucha que no necesitamos forzosamente. Y entonces cuando empezamos con nuestra lista de compras, es cuando empezamos una mRNA, es decir, la información que necesitamos para hacer una proteína. Y el preparar los alimentos y servirlos en el plato es como esta conversión, el lograr la proteína. Este sándwich es el componente funcional. Ustedes saben que el CF se provoca por mutaciones en el CFTR y que hay muchas mutaciones que causan esto. En la izquierda vemos que las mutaciones provocadas por la CF pueden suceder con el gen, pero la ubicación de dónde está esta mutación en el gen va a decirnos cómo esto afecta a la proteína CFTR. A la izquierda la tenemos. Y muchas partes de la proteína son más importantes para la función, para ciertos canales que otros. Entonces, las mutaciones en esas regiones pueden producir un caso más severo de CF que personas con otro tipo de mutaciones. Un ejemplo, CFG11D, que es una mutación. La mutación del ADN del G551D está presente en la proteína cuando se hace y en este caso la proteína no se abre y cierra correctamente. Su función no es correcta. Y siguiendo con esta metáfora de los alimentos, imaginen que ustedes tienen una sección que dice, revisa tu bistec. Todavía tenemos la receta, o sea, el mRNA, pero le está faltando algo. Al final vamos a tener un sándwich, pero le está faltando algo y no funciona igual. No es exactamente un sándwich.
Cuando se hace esta proteína funcional como resultado de la mutación, los moduladores pueden actuar en la proteína para restaurar la función. Cuando tenemos una proteína que falla, hay correctores que pueden mejorar la función de la proteína. Y en la mutación de la proteína G551D, los las mutaciones pueden ayudar a los flujos y es importante saber que las mutaciones presentes en el ADN, mRNA, en el ARN, perdón, y en el ADN, son moduladores que solamente pueden cambiar la función de la proteína. Sin embargo, algunas mutaciones pueden prevenir que se haga el CFTR. Los pacientes con este tipo de mutación no se pueden ver beneficiados de los moduladores. Usando una vez más la metáfora del queso, los huevos, los ingredientes a veces son como esta señal de detente en nuestro ADN, en nuestro ARN, y en ese momento no se hacen proteínas y por eso nuestro plato está vacío. Si no hay proteína, los moduladores no pueden hacer su efecto o tener su efecto benéfico. Pero cuando no hay proteínas, las terapias genéticas nos pueden ayudar. Y los enfoques terapéuticos que arreglan el ADN o pueden editarlo, los genes o reemplazar los genes, es decir, una terapia de genes o una transferencia de genes o una terapia ARN. Es importante señalar que las terapias genéticas son bastante diferentes a los moduladores. Los moduladores son moléculas pequeñas. Aquí estamos viendo un esquema de las estructuras químicas y vemos tres medicamentos diferentes y estos son muy pequeños en su tamaño. Y ahora tenemos un ácido nucleico. Es un ejemplo. Sin embargo, vemos más de 6,000 nucleótidos y vemos que es mucho más grande que una molécula de Trikafta. Por ejemplo, un medicamento muy chiquito, como una frutita chiquita, y un medicamento muy grande, como una sandía. Y esto es algo más difícil de lograr. Las terapias genéticas se pueden difundir en las células, como pueden hacerlo las pequeñas moléculas. Los ácidos nucleicos son grandes, estorbosos y también bastante sensibles, entonces se tienen que poner en un vehículo de entrega. Quizá ya escucharon estos términos como estos en el pasado, como el vector viral, como el AAV o como el virus de venoasociación. Estos son protecciones que ayudan a la terapia genética para que lleguen a las células. Y es importante saber que las terapias genéticas deben de llegar a un órgano específico y que lleguen a estas células específicas para que puedan funcionar. Ahora sabemos que CF es una enfermedad que afecta a varios órganos y las terapias genéticas van a comenzar con el pulmón, esperando que con el tiempo va a ayudar a todos los órganos que se ven afectados por CF. Antes de comenzar a decirles cómo son estas terapias, quisiera centrarme en el desarrollo de los medicamentos. Hasta el inicio vemos el descubrimiento, porque aquí vemos los programas de desarrollo y esta es una fase de descubrimiento. Esto significa que seguimos pensando en un medicamento, estamos apenas diseñándolo. Hoy tenemos muchas etapas que editan los genes y estas son iniciales. En una sección preclínica, estos programas van a ver lo efectivo que puede ser o eficaz que puede ser un trabajo, un medicamento. Aquí
tenemos muchos programas de terapias de ARN y no tenemos tantos programas de edición de genes. Y por último, tenemos programas en los ensayos clínicos. Estos actualmente involucran 4 CFs. Hablaremos de estos posteriormente, pero por el momento no hay una terapia genética probada para CF y que el tiempo promedio desde que se diagnostica algo, de que se descubre un medicamento a su adopción, son unos 10 o 12 años, así que es un camino bastante largo para que estos medicamentos estén disponibles para todos los que padecen de CF. ¿Cómo pueden ayudar entonces las terapias genéticas? Bueno, la edición de genes es los que están más alejados de los ensayos clínicos. La edición de genes es un cambio al gen en tus células. Las proteínas van a borrar y reemplazar lo que está causando la mutación en cada una de las células. Y como resultado, el ARN que viene de sus genes no va a tener esa mutación y la proteína va a funcionar normalmente. Es decir, vamos a tener el sándwich tal y como lo conocemos. Bien, ¿cómo luce una terapia? Bueno, va a ir a las células de un pulmón, por ejemplo, con proteínas editadas que va a cambiar el CFTR de las células. Es importante notar que al atacar estas células, que van a renovar a todas las células, la edición de genes da una solución permanente para la CF. Estas terapias iniciales solamente va a atacar a los pulmones y el CF es una enfermedad de múltiples órganos. Estas terapias van a tener que corregir el gen en todos los órganos de todas las células afectadas para que funcione la terapia. Pensamos que la edición de genes es algo muy bueno porque hace algunos meses la FDA aprobó una terapia de edición de genes por primera vez en la historia. Y esto es un poco diferente porque la edición sucedió fuera del cuerpo en células que después se trasplantaron de vuelta al organismo, pero sigue representando un proceso clínico de este tipo de terapias en una enfermedad genética. Hay retos, hay riesgos con la edición de los genes. Por ejemplo, que la tecnología está en sus primeras fases y estos ensayos era algo que no esperábamos directamente y no sabemos directamente cuáles son los riesgos, no sabemos lo que significa y el que editemos un gen puede afectar a otras partes del ADN y la función de la célula. También nos preocupa todos los cambios no intencionados en el CFTR, en el gen, en este otro gen. Por eso este tipo de terapia no tiene que ver con los riesgos. Lo bueno es que en este campo hay líderes y está desarrollándose rápidamente, así que estamos aprendiendo cada vez más cada día. Y realmente es un campo muy emocionante y que está avanzando rápidamente. Tenemos la terapia de gen, es decir, el reemplazo de los genes. En este tipo de terapia no se hacen cambios al genoma, pero se hace una nueva copia para que llegue a las células y el ADN va a quedarse ahí, pero la copia se va a transcribir a un ARN que no tiene una mutación y con esto se va a convertir en una proteína que no tiene una mutación y que puede funcionar. ¿Cómo sería una terapia de gen? Bueno, este va a atacar las células del pulmón y podría atacar ciertas células, pero lo importante es
que tiene las células que normalmente expresarían el CFDR y podrían restaurar la función. La duración de este tipo de terapia es desconocido. Pensamos que podría durar toda la vida de las células, pero las células envejecen, mueren y son reemplazadas. Entonces, perderíamos la terapia y tendríamos que volver a comenzar. Pensamos que este periodo de tiempo podría durar meses o años, pero por el momento no tenemos un ensayo clínico que nos pueda decir exactamente cuánto tiempo. La terapia de genes es muy emocionante. Hay muchas terapias que están disponibles y también hay terapias diferentes. Y actualmente hay un ensayo para CF, está abierto y actualmente está reclutando pacientes. Y obviamente hay retos a la terapia de genes y la edición de genes que ya mencioné. Por ejemplo, una integración no deseada del material del genoma. No sabemos qué tanto se replica, no contamos con muchos datos, pero ojalá que todos estén al tanto de esto. Otro reto es la incapacidad de poder volver a hacer una dosis porque el sistema inmune puede reconocer estas terapias como una vacuna, puede silenciar la expresión de un nuevo gen o prevenir al virus para que éste sea eficaz cuando se carga nuevamente las dosis. Hay estudios que apenas están empezando a formarse para ver esta situación. Y el último tipo de terapia genética es las terapias del ARN. Estos pueden ser de nucleótidos o de otro tipo. Y estas terapias se saltan la parte del ADN y van a introducir una nueva copia de los MARN y esto se convierten en proteína y con eso tenemos un CFDR funcional. ¿Cómo sería una terapia así? Primero, ataca directamente estas células diferenciales y las va a reemplazar con el tiempo. Una terapia MARN sería una terapia inhalada y no sería una terapia sistémica, incluso en versiones futuras, y esto es porque el MARN se expresa en cualquier célula. Está la preocupación que en las células esto podría tener efectos negativos y por eso solamente tendríamos que llevarlos a órganos que queremos beneficiar. Y sabemos que la vida es muy corta, solamente vive algunos días en el cuerpo, por lo que tendríamos que estar siempre aplicando nuevas dosis. Y bueno, es algo que está muy bien para un precedente clínico. Bueno, ya tenemos estas vacunas de COVID como ejemplo y sabemos lo que se puede hacer. También tenemos ensayos que siguen y que tenemos encapsulados en las nanopartículas para, por ejemplo, la vacuna de Moderna, entre otras. Estas terapias son transientes, son reversibles y no hay cambios permanentes celulares como resultado de estas terapias. Hay terapias y riesgos como la estimulación inmune. También puede tener efectos no deseados como la fiebre, la inflamación del pulmón y una dosis frecuente que esté asociada con los efectos secundarios puede ser difícil de tolerar y esto se puede usar para todo el cuerpo porque una dosis diaria es algo que no es práctico y podríamos tener efectos secundarios sistémicos no regulados del CFTR. Como ya tenemos ensayos ahora, entonces sabemos un poco más acerca de cómo serían estos ensayos y qué pasaría si ustedes participan. Sé que esta diapositiva está muy cargada. Ustedes pueden mandarle un correo
electrónico si quieren una copia de esto para que ustedes puedan mirarlo con atención. A la izquierda tenemos la terapia de gen CFTR, es decir, introducir una nueva copia. A la derecha tenemos la terapia CFTR de el MARN, es decir, introducir un nuevo modulador. ¿Y cuáles serían las mutaciones? Bueno, para este tipo de terapias, las podemos usar con cualquier tipo de mutaciones raras, moduladores. Y con esto podemos reclutar a pacientes con este tipo de mutaciones. Las terapias de MARN también pueden reclutar gente que pueda usar moduladores. Y no estamos buscando forzosamente la eficacia, sino la seguridad de estas terapias. En lo que respecta a la vía de administración, los ensayos actuales se centran en el pulmón con una aplicación nebular. En este caso, una terapia MARN y una terapia de gen se van a aplicar de la misma forma. Cuando comparamos la duración del efecto, nos damos cuenta de que estos son diferentes. La terapia de genes va a durar de meses a años, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo. Y una terapia, pues MARN va a durar solamente algunos días en el cuerpo y tenemos que volver a dosificar. Bueno, voy a detallar algunas consideraciones. Sabemos de publicaciones recientes que 4DMT reportó a un paciente con una inflamación severa del pulmón en un ensayo. Estos efectos secundarios es algo que queremos dar a conocer para que las personas estén informadas antes de participar en un ensayo clínico. Hay un potencial para la inmunización en contra de dosis futuros, que también es un riesgo. Y estos ensayos van a necesitar muchísimas visitas clínicas debido a toda la administración de medicamentos que se tiene que hacer en la clínica, evaluaciones de seguridad y un seguimiento a largo plazo. Cuando estudiamos los ensayos de las terapias MARN, bueno, vemos los riesgos como la exacerbación del MRT5005 puede, por ejemplo, generar fiebre y en algunos casos náusea y vómito. Y también tenemos que ir mucho a la clínica porque necesitamos que nos administren los medicamentos, las evaluaciones de seguridad y el seguimiento de largo plazo. Aquí están algunos de los ensayos que están reclutando actualmente a pacientes o a punto de. Aquí está el ensayo 4D que está reclutando actualmente. Crystal Bio también está reclutando en los Estados Unidos. Y tenemos el Boehringer Ingelheim, que ya están en la fase preclínica tardía. Así que como ven, habrá diferentes ensayos para CF. Y también tenemos para la terapia MARN, es Translate Bio, pero no tiene un beneficio FEV1. Y luego tenemos Vertex Moderna, que está reclutando en los Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Arcturus, que está reclutando en Nueva Zelanda. Y me parece que hoy se publicó que Recode está reclutando actualmente, así que vamos a tener muchos ensayos actualmente. Bien, sin más dilación, aquí dejo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra a Iri Hao. Muchísimas gracias. Y bueno, me emociona mucho pensar en la sesión de preguntas y respuestas, en especial hablar de los diferentes sistemas en el futuro y, bueno, las terapias disponibles para los pacientes ahora que
Bueno, estamos hablando de todos estos temas y qué emoción el poder llegar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, primero lo primero, vamos a hacer la palabra a Katie Howe de Michigan, que tiene su título de la Universidad de Michigan y su maestrías nutrición humana. Ella trabaja en Carolina del Norte y le gusta correr. Katie, adelante. Gracias. Voy a preparar todo para la presentación. Muchas gracias por la presentación y gracias a quien me antecedió en su presentación y a los que están aquí presentes. Qué gusto poderles hablar de los ensayos y los recursos disponibles. Vamos a dejar enlaces para los recursos en el chat para que ustedes puedan ponerles atención más detalladamente. Bien, este rol del navegador de los ensayos clínicos es nuevo para nuestra fundación. A ver, ¿quién es esta persona? Soy yo soy miembro de PWCF y fui coordinadora de investigación de CF. Yo busco ayudarles a entender los procesos de los ensayos clínicos, responder preguntas sobre la participación, ayudarles a usar este buscador de ensayos clínicos y facilitar el contacto entre ustedes y los sitios de investigación. ¿Cómo se ponen en contacto? Este es mi correo electrónico, me escriben. Uno de mis papeles es el explicarles cómo usar el buscador de ensayos clínicos, una herramienta muy útil para saber cuáles son los ensayos disponibles y saber más acerca de estos. Si quieren llegar a este buscador, aquí está el enlace. Y también hay diferentes formas en las que podemos usar el buscador. También hay un tutorial de video que nos explica cómo podemos aprovecharlo al máximo. Esta es una captura de pantalla de este buscador. Podemos buscar la edad, la mutación, la enfermedad, las fechas de reclutamiento. También podemos contactar a los coordinadores de un sitio específico y también poner una alerta para que nos notifiquen cuando hay un ensayo que nos pueda interesar. Hay más recursos disponibles que podemos encontrar en esta página web, que también está disponible en español. Y con esto entendemos cómo son las terapias genéticas, cuáles son las diferencias y cómo podemos trabajar con personas con CF. También habla de las terapias genéticas en CF. También ofrece un glosario con los términos importantes. Y si tienen preguntas, estas preguntas se las pueden hacer a los proveedores o a las personas del equipo. Y todos estos recursos se encuentran en español en la dirección que aparece también al final de la pantalla. En los ensayos clínicos hay muchas fases. Voy a abordarlas. Estas fases se siguen una a la otra. En la fase 1, la fase dura solamente algunos meses y vamos a tener un pequeño número de participaciones, entre 20 y 200, y el enfoque de este es en la seguridad y el dosaje. En la fase 2, la duración es un poco más larga, va de meses a 2 años, aumenta la cantidad de participantes y el enfoque es la eficacidad del tratamiento y los efectos secundarios. En la fase 3, un ensayo dura más tiempo, entre 1 y 4 años. El número de los participantes aumenta significativamente y el enfoque es la eficacia del monitoreo de las reacciones adversas. La última fase, la 4,
pasa después de que se aprobó el medicamento, dura varios años, hay muchísimos participantes, estamos hablando de miles, y se centra en la seguridad y la eficacidad posterior al mercadeo. Entonces, nosotros estamos en la fase 1, es decir, que tenemos muy pocos participantes y que queda un camino muy largo antes de que el medicamento obtenga su aprobación por las autoridades médicas. Aquí está toda la información. Aquí vemos los ensayos que están reclutando. Bien, esta es una vez más información acerca de cómo es una terapia génica. Y aquí podemos ver cuáles son las mutaciones elegibles, el tipo de ensayo, su dosis, su diseño, perdón, la vía de administración, entre otras cosas. ¿Qué podemos esperar de un ensayo? Bueno, las visitas y los ensayos duran entre meses y un año. Las visitas pueden durar entre 3 años, 3 horas, perdónenme, hasta varias eh, visitas o quedarnos incluso algunos días en el hospital. Y en cuanto al dosaje, puede ser diario o cada 2 o 3 días y va a ser una dosis única. La eficacia es una parte importante de estos ensayos. Recuérdenlo. Si ustedes participan en un ensayo clínico, se van a hacer diferentes evaluaciones, los signos vitales, el peso, la altura, o les van a tomar sangre, les van a hacer el examen de orina, PFT, la broncoscopía, rayos X del pecho, MBW y también una inducción del esputo. Y siempre nos hacen una pregunta acerca del reembolso del desplazamiento. Estos desplazamientos son organizados por el sitio de investigación y el patrocinador es el que cubre estos gastos. Hay a veces reembolso, se les paga el viaje, la comida. Eh, Sabemos que los retos son que pues estos ensayos clínicos duran muchísimo tiempo, que muchas veces la estructura del ensayo puede cambiar, es decir, el tiempo que va a durar, las visitas y el tipo de evaluaciones que se van a realizar. Algunos de estos ensayos también ofrecen la opción de ser tratados desde su hogar, pero esto depende mucho del ensayo. A veces todas las visitas tienen que hacerse en la clínica y a veces sí se puede hacer o hacer alguna eh, terapia híbrida. En lo que respecta a la seguridad y el riesgo, sabemos que va a haber un seguimiento a largo plazo. Por el momento no se anticipa ningún problema de seguridad, pero sabemos que pues es algo que tenemos que revisar. La seguridad es algo muy importante, incluso o en este momento es una prioridad. Y por eso pues hay un reclutamiento muy lento, porque es una medida de seguridad. ¿Cuáles riesgos hay? Pues que hay muchas visitas para que se les administre el medicamento, se les monitoree, se les da el seguimiento. Podemos tener fiebre y exacerbación y también podemos tener una inmunización en contra de las dosis futuras. Toda esta información se puede encontrar en la página web de CFEF para todos los ensayos clínicos y siempre va a hablar de las medidas de seguridad y de los medicamentos de estudio. Bien, en la comunidad que estamos haciendo con estos ensayos de terapias genéticas, bueno, queremos ver cómo se debe de participar y cómo las personas pueden sentirse seguras al participar. Por ejemplo, hemos escuchado que hay una falta de participación, que no hay suficiente conversación con respecto a las terapias genéticas. La gente no está familiarizada con estas terapias y se necesitan más recursos educativos.
Ustedes pueden ser parte de la comunidad y participar en los proyectos para que ustedes hagan escuchar su voz. Bueno, si quieren participar, ¿cómo pueden hacerlo? Si se está haciendo alguna investigación en su centro, bueno, empiecen a hacer las preguntas para comenzar la conversación con el proveedor. También pueden preguntar si ustedes pueden hablar con el equipo de investigadores. También pueden usar el buscador de ensayos clínicos para buscar justamente cuáles son los ensayos disponibles en su área y también pueden hablar con su médico con respecto a participar en estos ensayos. Si necesitan información general sobre la participación, no están seguros en dónde o cómo comenzar, etcétera, se pueden poner en contacto conmigo. Aquí está mi correo electrónico y además también ustedes pueden ayudar a los proyectos de investigación futura al ser miembros de la comunidad para asegurarse de que su voz es escuchada. Bien, con esto llego al final de mi presentación. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Katie. Gracias a la doctora Fauché y a Katie por estas presentaciones. A mí me emociona muchísimo escuchar estos temas y también gracias a ustedes por la labor que hacen con la comunidad. Sabemos que toda esta investigación es sumamente importante y gracias a ustedes pues estamos aquí. Y creo que Katie, de hecho, es nueva, así que bueno, está muy bien contar con su participación. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, a ver, saquemos información. La primera pregunta, ¿cuál es el futuro para aquellos que no pueden tomar moduladores o aquellos que tienen mutaciones raras? Ya se habló de esto, pero ¿quieren ahondar un poco sobre el tema? Algo que está muy bien de las terapias génicas, sobre todo las de genes, las de MARN, es que van a buscar los moduladores y buscar a las personas elegibles para sus ensayos. Y con esto vamos a poder ayudar a todos los que tengan CF, centrándonos especialmente en las personas que no son elegibles para los moduladores o que tienen mutaciones raras. Algo está pasando, una disculpa, porque no estoy viendo la información actualizada. Denme unos segundos. Bien, ok, entonces, ¿cómo van a impactar las terapias génicas con las personas que han tenido trasplantes, uno o varios? Bueno. Las terapias génicas apuntan a órganos específicos. Entonces, no van a beneficiar a una persona que ha tenido un trasplante, porque son personas que tienen nuevos órganos con nuevas células. Entonces, no les sirve de mucho este tipo de terapias. Y lo mismo sucede con, pues, personas que han recibido trasplantes de diferentes órganos. Bien, la siguiente pregunta. No sabemos quién podría responderla. ¿Cuál es el plazo para estas terapias y queremos saber si estas terapias van a estar disponibles para los niños? Ya lo dijimos en nuestras presentaciones que estamos con ensayos en fases tempranas con adultos y que bueno, vamos a tener que esperar bastante tiempo antes de que sean disponibles para los niños, porque se empieza primero con los adultos. En las fases futuras,
van a aceptar participantes con una función deficiente del pulmón. Sí, creemos que hay un rango específico para los criterios de elegibilidad, pero realmente depende mucho de los ensayos. Y sí queremos asegurarnos de que las personas que están participando en estos ensayos puedan seguir con el ensayo hasta el final y que puedan mantenerse sanos para poder participar. ¿Por qué no estamos esperando ningún ensayo para edición de genes por el momento? Porque es tecnología bastante nueva que apenas se está desarrollando y que se está estudiando en laboratorios académicos. Apenas acabamos de recibir la aprobación de la FDA para este tipo de terapias en los Estados Unidos. Por eso estamos en esta fase de descubrimiento y como ya lo dijimos, es un proceso muy largo porque hay que validar el medicamento, lo que puede funcionar para CF o no, y luego ponerlos a prueba. Desafortunadamente, este proceso es bastante largo, pero con eso podemos identificar los riesgos y beneficios de este tipo de terapias. La seguridad es una gran preocupación para todos y claro, a todos nos gusta contar con opciones y que sea lo más rápido posible, pero pues sí tenemos que entender que la seguridad toma su tiempo y que la seguridad es sumamente importante. ¿Pueden hablar acerca de los ensayos clínicos para las terapias ASO? Placense es una empresa que está desarrollando una terapia para las terapias de mutaciones específicas. Acaban de concluir con su fase 1, están buscando voluntarios y van a comenzar su fase 2 en la primera mitad de este año, así que manténganse informados. Hay otra pregunta relacionada con esta. La fase, bueno, si tuvo éxito este ensayo clínico, ¿cuándo van a volver a trabajar para una nueva mutación? Si se centran en otra mutación, bueno, tendrían que usar otro medicamento y van a tener que seguir el mismo camino. Es decir, que tomaría diferentes años para poder desarrollar y para poner a prueba antes de poder contar con el medicamento. ¿Se puede reducir el plazo de un ensayo? No creo que se pueda reducir el plazo. Los investigadores están utilizando inteligencia artificial y algoritmos para poder desarrollar nuevos métodos, pero yo creo que se pueden identificar nuevas terapias, pero igual se tiene que seguir el mismo desarrollo clínico. Queremos medicamentos que sean seguros y eficaces y por eso no pensamos que estos plazos van a reducirse rápidamente. ¿Qué tan efectiva puede ser una terapia génica versus otro tipo de medicamentos? Son ensayos. Y para eso sirven los ensayos, para establecer la seguridad y la eficacia. Yo creo que no se pueden comparar métodos. Sabemos que hay ensayos que están viendo directamente los pulmones y si queremos ver cómo funciona la parte pancreática, etcétera, pues no son los ensayos para estas personas. Y luego también la vía de administración. A veces es inhalación y sabemos
que la mucosa en el pulmón es una gran barrera y la respuesta no puede ser tan buena. Por eso necesitamos los ensayos clínicos para saber qué tanto beneficio se puede obtener. Esta pregunta es bastante interesante. ¿Qué tan pronto o en qué fase alguno de estos ensayos de terapia génica podría estar disponible para uso compasivo y que sea aprobado por la FDA? Estos son ensayos en sus fases iniciales. Recuerden que debemos de esperar más de 10 años antes de que se logren aprobaciones o se logren nuevas aplicaciones de los ensayos. ¿Puedes resumir qué resultados se publican de las fases y de los ensayos ya completados? 40 moléculas de ADN, no tiene ningún resultado publicado. Hay algunos resultados preliminares, pero no me parece que por el momento haya algún tipo de pues publicación completa. Y bueno, si quieren un poquito más de información, yo puedo mandarles los que tengo. Desafortunadamente, ese ensayo no detecta el FB1. Por eso es que se descontinuó. Algunos pacientes van a recibir tratamiento placebo. Supongo que para todos los ensayos, porque no especificaron para qué tipo de estudios. Los ensayos actuales me parece que no tienen placebo. No sabemos si en el futuro habrá. Para los ARN, sí. Para las terapias virales no creemos. Y tampoco para los ensayos de edición de los genes. Vamos a poder ver diferentes diseños. Y obviamente habrá grupos placebo mucho más pequeños. ¿Cuántos pacientes actualmente son elegibles para usar moduladores? No sé si me acuerdo de la cifra exacta, pero para es el 10% de la población para la elegibilidad. 2,000 o un poquito menos de pacientes que no pueden recibir moduladores, pero esto no incluye a los que son elegibles, pero que no pueden tomar una terapia de moduladores. ¿Cuáles son las mutaciones elegibles para los ensayos actuales y dónde podemos encontrar esta información? Me parece que ya respondimos a esta pregunta. ¿Habrá algún enlace que podamos poner en el chat o alguien que quiera elaborar un poco más al respecto o ahondar en este tema? Usar el buscador y con esto ustedes van a tener información sobre las mutaciones elegibles. Los que no son disponibles de un modulador, estos son los que podrían beneficiarse. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la corrección génica? Sabemos que sí ha habido intentos con la terapia génica y les puedo decir que hemos aprendido muchísimo acerca de la vía de administración y lo vemos como un gran reto para una terapia génica exitosa.
porque tienen que ser encapsuladas, tienen que llegar a las células meta. Así que hay varios pasos. Aprendimos desde la primera ronda de las terapias génicas acerca de las células que expresan CFTR y qué células debemos atacar, y aprendimos mucho más acerca de cómo hacer estas terapias, cómo podemos controlarlas, etcétera. Así que esperamos realmente que esta vez seremos más eficaces, y esto será fundamental para llegar a tantas células como sea posible y poder expresar una nueva copia. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que deben de entender los pacientes al momento de analizar una terapia génica? Lo más importante, las mutaciones. ¿Cuántos participantes por ensayo? Porque son muy pocos. La seguridad de las terapias y asegurarnos de que estamos usando los recursos y de que estamos educándonos. Y como siempre, si quieren ayuda, se pueden contactar conmigo, usar todos los recursos disponibles. ¿Algún efecto secundario que se conozca ya de las terapias génicas? Sí, hablé de estas. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, náusea, exacerbaciones. Y si se reportó a un paciente de una inflamación severa del pulmón, y sabemos que estas son cosas que hemos visto en los ensayos, pero no sabemos cuáles son los efectos secundarios de una dosis que tomamos todo el tiempo. Hemos compartido la información de lo que se ha publicado hasta el momento. Podemos hablar del medicamento Prime, de su alcance y por qué es diferente de otras investigaciones. Por supuesto, este medicamento es bueno, Prime Medicine es una empresa de edición de genes. Acaba de sacar una nueva inversión de la tecnología que usa un un tipo de edición nuevo que se llama Prime, y por eso se le llama el medicamento Prime. Y algo que es importante de la edición, además de usar el CRISPR tradicional, el CRISPR corta las dos filas de ADN, y eso puede tener muchos efectos en las células y generar una inestabilidad genómica. Prime Editing no hace este corte, y por eso se piensa que puede ser un enfoque más seguro. No hay terapias disponibles por el momento, están en su fase de descubrimiento, que va a buscar editar algunas de las mutaciones y de los moduladores. Y bueno, queremos ver qué resultados se obtienen. Sí, suena muy bien. Nos dijeron que Vertex está buscando una revisión para una aprobación de un tratamiento, y se puede ayudar a que se apruebe más rápido este tipo de terapias. ¿Hay algo que se pueda hacer? No tengo la respuesta para esta pregunta, ni yo tampoco, porque todo esto es muy nuevo, me parece. Otra pregunta muy buena. Esto puede ayudar a los que tienen síntomas de un solo gen. Desde la perspectiva biológica, podría, pero estos ensayos reclutan a personas con un diagnóstico de CF. Por el momento no hay realmente
una forma de explorar esto, además de una investigación que haya comenzado el médico. Sin el diagnóstico de CF, pues no hay nada. O sea, necesitamos pruebas de los medicamentos, etcétera. Bueno, me parece que estamos llegando al final de la sesión. Vamos a leer una última pregunta. Desde la perspectiva científica, ¿qué tan esperanzados están ustedes con respecto a encontrar una cura en esta vida? Voy a empezar yo. Estoy positiva y yo creo que cada quien tiene su propia mentalidad y cuando yo pienso en la perspectiva científica, es decir, corregir los genes y las células afectadas, creo que ese va a ser un gran reto y ojalá que me toque ver este cambio. Y yo creo que sí vamos a ver una terapia génica para los pulmones en los próximos 10, 12 años, quiero decir. Bueno, le va a faltar, falta mucho, pero sí, sí tengo mucha esperanza porque la ciencia avanza muy rápido, así que tengo muchísima esperanza de que todo esto va a resultar bien. Sí, yo también. Y ya cuando estamos viendo todos estos ensayos que están en sus fases iniciales, pues sí, uno tiene esperanza, porque sí sabemos que la ciencia está avanzando rápidamente, así que sí, esperemos que lo podamos ver este cambio. Y además, no nos estamos deteniendo. Que haya ensayos clínicos no significa que ya nos detuvimos ahí. Seguimos buscando métodos, vehículos, estamos invirtiendo en estas investigaciones y tecnología de fases iniciales porque queremos estar seguros de encontrar esta solución para CF. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir toda la información que poseen y muchas gracias a todos los que se conectaron. Y les recordamos que vamos a tener esta grabación y también se las vamos a hacer llegar por correo electrónico y próximamente vamos a poder apoyar a los miembros de la Fundación CF. Una disculpa, estoy leyendo la información. Hay un grupo de personas de la Fundación CF. Va a tener una charla con las personas que son elegibles para los moduladores o personas que sí son elegibles, pero en la vida hayan tomado algún modulador. Y van a tener una pequeña charla en pequeño grupo. La información se va a publicar y se va a poner en el chat. Les haremos llegar esta información. Bien, concluimos esta reunión. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a las presentadoras y muchas gracias a todos los que participaron y se conectaron el día de hoy.